aislamiento prolongado hasta el 11 de mayo por parte de la presidencia y con una autorización a ciertos sectores para que volvieran a salir a trabajar y a producir, el gobierno pretende darle movimiento de nuevo a la economía. Son sectores restringidos con una cantidad de condiciones que deben cumplir las empresas para permitir que sus trabajadores vuelvan a las labores. Con el saludo para Javib. ¿Usted cree, Javib, que estas medidas son suficientes para, por lo menos, empezar a mover el aparato productivo del país? Pues Jaime, la verdad es que la respuesta es elemental. No hay, hace 2 o 3 días tuve la oportunidad de tener una conferencia por acá, por este medio, con algunos de los empresarios más importantes del país en lo que a confecciones se refiere. La mayoría de los empresarios están ante una coyuntura que es muy crítica. Lo primero es que el empresario de las confecciones tiene 2 momentos en la vida de su empresa anuales, 2 momentos anuales en los que casi que hace su agosto, Jaime. El Día del Padre, Navidad, el Día de la Madre también, pero Ujú. normalmente el Día del Padre y Navidad. Y hay otros pequeños días que también florecen un poco en la demanda del producto, que son el Día del Amor y la Amistad y los otros pequeños momentos donde, digamos, hay una cúspide de la demanda, una cúspide del consumo. Eh, Todos estos empresarios se habían preparado para el Día del Padre, Jaime. Hicieron una y fueron y levantaron, digamos, una producción infinitamente grande para poder surtir sus almacenes en caso de que los tuvieran, o surtir los almacenes de terceros, de manera que, pudieran compensar la demanda que se iba a venir con el Día del Padre. Con la llegada del coronavirus, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que cerraron todos los almacenes, cerraron las calles, se construyó una cosa que se llama, el confinamiento de absolutamente toda la población o la cuarentena, y el consumo se vino al piso, sobre todo en ese tipo de productos. ¿Y esto qué quiere decir realmente? Que la mayoría de esos empresarios hoy tienen un inventario de ropa para más o menos 4 meses, de 4 a 5 meses, que es la demanda, el pico de la demanda en el Día del Padre, lo que consume realmente de la producción total. Entonces ellos están ante y hablando específicamente de ese mercado, ellos están ante esta coyuntura. Si yo abro mañana, ¿para qué abro? Porque tengo un inventario de 5 meses. Para producir no puede ser, porque tengo que gastarme el inventario. El gobierno nacional ha dicho que les va a dar unos créditos para mantener el empleo em, eh, al día, para mantener a los empleados al día. Pero cuando van y solicitan el crédito les llega por la vía de los bancos y le llega en tasas comerciales de los bancos. Tengo 2 ejemplos de empresarios de las confecciones que llegaron al banco, tenían una capacidad de crédito relativamente alta y el banco les dijo: "No, mire, la tasa es el 8%", y al otro le dijo el 10%, y solo le puedo prestar, eh, el 20% de lo que usted pedía. El banco es el instrumento que está utilizando el gobierno para ejecutar su estrategia de salvamento. Y a mí me parece eso súper equivocado. Creo que ahí está la gran equivocación del gobierno en cuanto a la estrategia de salvamento para las empresas. Pero continuemos con el sector. Después hablamos, si quieres, de esto, porque es un tema mucho más grande. El sector de las confecciones entonces está ante esta disyuntiva, Jaime. Si yo abro ahora para atraer empleados a que empiecen la producción, ellos no tienen ni tela ni insumos para producir. Y encima de eso, si los tuvieran, no puedo traer sino máximo el 50% de mis empleados para mantener la protección contra el coronavirus. Y el peor escenario se me viene encima cuando hay más de uno o de dos infectados de coronavirus, me toca cerrar la fábrica nuevamente por 14 días.
Luego hay muchas variables ahí, incógnitas, infinitamente grandes, que no le van a permitir a los empresarios tomar la decisión y dar el paso hacia la apertura de su organización empresarial. En el caso específico de los confeccionistas, que es, digamos, una gran mayoría de los amigos míos que aquí en Pereira y en el eje cafetero están, va a tocar al gobierno, le va a tocar al gobierno meterse la mano al bolsillo y financiar la producción de estos próximos 3 o 4 meses para que aguante el proceso de desarrollo de la organización empresarial y encuentre en el camino un día en el que todo su inventario se consume, que el día que ya pasó, que fue el Día del Padre. Ujú. Entonces, mira esos dilemas. Yo creo que va a haber algunas empresitas que van a tratar de abrir para responder teléfonos, para mantener vivo, digamos, el concepto de que estamos todavía existiendo. Pero hoy, la mayoría de esos empresarios con los que yo hablé han dicho que no van a abrir sus empresas. Segundo, que van a tratar de cerrar su organización empresarial, porque no tienen la capacidad hoy de colocar el inventario que ya tienen en el corto plazo y mediano plazo, no tienen dónde colocarlo porque no hay consumo suficiente para levantar vuelo. Sí, ahora que usted habla del Día del Padre, que es un tema de confeccionistas, hago el resumen de los días que se han perdido y de los que se van a perder. Ya pasó el Día del Niño, sin pena ni gloria. Pasó el Día de la Secretaria, también, que es un día en el que restaurantes y bares y otros sectores se mueven mucho. Viene el Día de la Madre, que mueve comercio, movía comercio impresionantemente. Creo que esta vez no va a haber. Y el Día del Padre. Mm. Eh, de ahí a Navidad hay un pasito. Los confeccionistas y muchas personas de las fábricas desde hoy están trabajando para Navidad. No empiezan a trabajar en noviembre, empiezan trabajando desde ahora. Tienen la triple condena No, de no, no, tener pero el es que estás inventario. equivocado. Estás equivocado en el caso de las confecciones. No hay necesidad de trabajar para Navidad, Jaime, porque el inventario ya está. Que el No, inventario no, pero que no no, se no, en consume el condiciones día del normales. padre. Hablo de condiciones normales. Ya, ya, sí. En condiciones normales, yo en esta época me preparo para diciembre para Claro, tener toda la mercancía lista, ¿cierto? claro, Es en claro. condiciones normales. Ahora no, ahora tienen un inventario que le decía, tienen todas las condenas al tiempo. Tienen el inventario que no lo mueven, tienen el negocio cerrado y tienen los bancos encima. Los bancos, los gobiernos, no solamente el colombiano, sino otros gobiernos han dado ayudas, millones de pesos, millones de dólares, tramitadas a través de los bancos. Y los bancos tienen una muy bien ganada fama de ser un poquito No, pero malvados. pero Jaime, Parece que la plata les entra por un lado ahí es donde está la y lo diferencia. prestan por otro. No, pero ahí está la diferencia. Este gobierno ha hecho eso. Este gobierno se ha equivocado en el manejo de la crisis en cuanto a los recursos se refieren. Digamos que se ha equivocado a medias. Hay una serie de recursos que está dando el gobierno a través de las instituciones estatales. Por ejemplo, todo el tema de alimentación, todo el tema de apoyo alimentario para las familias, y eso está acá, y eso está funcionando con algunos pequeños lunares en el país, pero está funcionando y con algunos, digamos, y con algunas grandes hazañas en el país y cosas extraordinarias y procesos extraordinarios que están utilizando el Magdalena, por ejemplo. El gobernador fue premiado por haber hecho una labor extraordinaria. En el caso de la ciudad de Pereira, han tenido golpes, pero van. Esos recursos están llegando bien, que son los recursos de necesidad absoluta, de De primera asistencia. necesidad. Sí, de asistencia. Ahora, ¿cuáles no están llegando, Jaime? Ni van a llegar si el gobierno continúa con la idea de que es a través de la banca que se debe soportar y desarrollar la economía. Son los recursos para las empresas. ¿Cuál es el gran problema de eso, Jaime? Es que la pandemia de la salud mata a unas personas de esta sociedad, unas muy pocas personas de esta sociedad, pero la pandemia del hambre crea una zozobra tal y una inquietud tal y un caos tal que termina matándonos a todos. Ahí es donde el gobierno tiene que entender que
el plan de salvamento no es un plan de salvamento individualmente visto del ciudadano, sino un plan de salvamento de toda la sociedad. Y en ella está incluida la industria, la empresa del agro, los servicios, las telecomunicaciones, todos ellos. Mira, hace poco estaba leyendo un artículo que hablaba del volumen del recurso que el país está colocando en el salvamento de la sociedad. Estados Unidos creo que está por el 15%, 20% del Producto Interno Bruto. Inglaterra está por el 15, 10. Hay varios países que están modulando su plan de acción como si esto realmente fuera una catástrofe. Colombia está ahí retenido y reteniendo su capacidad de gestión con un 5% del Producto Interno Bruto, sabiendo que si nos arrodilla este virus a la organización económica del país, no nos volvemos a levantar. Y cuando se den cuenta de que estamos enfrascados en un problema infinito, van a ocurrir una de dos cosas, Jaime. Las tomas agresivas de empresas grandes a empresas pequeñas en este país y por ende la reducción del número de empresas que hay. Y ese es el caos de la democracia económica. O segundo, que ninguno sea capaz de levantarse. Las tomas de empresas grandes agresivas, las tomas agresivas de empresas pequeñas hechas por empresas grandes se da fundamentalmente porque en Estados Unidos están financiando con el 20% del Producto Interno Bruto. Conozco varios casos, por ejemplo, algunas empresas de software y de call centers en Estados Unidos les han dado el valor total de los recursos de 6 meses y les han financiado el capital para poder renovar toda su maquinaria, Jaime. A- Creo que a un interés de nada, ínfimo. Entonces, ¿qué están haciendo esas empresas, Jaime? Como no necesitan el recurso, todo el recurso, lo cogen y lo colocan en países como Colombia, Ecuador, Perú, compran la competencia que está ahogada y muerta y se quedan como monopolio en el país. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es salir a defender la posición de la gran mayoría de los empresarios, de las microempresas que hoy sostienen más del 68% del mercado laboral de este país, tanto en el formal como en el informal. Y si no Y, lo hace, entonces la crisis va a ser mucho, mucho, mucho mayor. y algo va del 20% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos al 5% nuestro. Quería, eh, a ver, el gobierno ha querido salir a decir, van a salir ciertos sectores, vamos a mover la economía, previendo que esto no se nos vaya a, a desmejorar tanto, pero uno de los sectores fue el de la construcción, para un caso exacto. Entonces dijeron, proyectos de construcción emplean mucha gente, que los obreros vuelvan a las obras guardando ciertos protocolos. A mí me da risa cuando hablan de los protocolos, porque uno pasa por cualquier construcción en Colombia y el constructor se pasa por la baja la ley de que tiene que dar la dotación y escasamente les pone un casco. Toda la otra indumentaria, que son harapos, pertenece al obrero que trae de su casa. ¿Cómo van a hacer ahora las empresas constructoras para guardar esos protocolos y seguir manteniendo su ritmo de construcción para poder venderle, no sé a quién sus propiedades y no sé de dónde van a sacar la plata para cumplir las obligaciones? La cadena es perversa, o sea, todo se No, Y junta. además, y además es una miopía absoluta, es querer tocar el cielo con las manos sin ser capaz de levantarse del suelo 5 centímetros, ¿me entendés? Quererlo todo. No hay posibilidad de quererlo todo. El gobierno quiere que la pandemia se aplane, pero a la vez que todo el mundo trabaje y eso no es posible. O todo el mundo trabaja y encontramos que en ese escenario donde todo el mundo trabaja para enfrentar el reto de mantener la economía vigente y vigorosa, en ese escenario tenemos que proteger unos sectores de la población que son los más afectados por la pandemia o nadie trabaja para proteger a todo el mundo de la pandemia. Es una decisión que tiene que tomar el Estado colombiano. Y si no la toma así,
como sucedió. Habrá muchos que digan aquí, no, Javier está loco. ¿Cómo así que todo el mundo trabajando? Pero es que yo le puedo enumerar todos los países que no han dejado de trabajar. Y sí los golpeó la pandemia, pero ni más ni menos que otros países que sí dejaron de trabajar y fueron y encontraron unos nichos específicos de personas, grupos de personas y ciudadanos que son los más afectados. Es que se mueren los que están por encima de 72 años. Eso tiene que decir algo. A todos nos va a dar el virus. No hay duda, Jaime. No hay duda que en un momento o en otro, en los próximos 12, 14 meses, a todos nos va a pegar el virus. El problema es cómo lo bajo para mantener el control del virus de manera que cuando llegue ese golpe duro a todo el mundo yo tenga alguna medicina por lo menos para administrarlo. Y hoy hay varias medicinas en la calle que están caminando, que están haciendo bulla, que van, que vienen. Hay una medicina para el tratamiento de la malaria que está funcionando muy bien y funcionó muy bien en Estados Unidos y en Francia. Hay varias medicinas que como píldoras se pueden entregar, pero con la auditoría y el control de un médico. Entonces, el gobierno tiene que tomar una decisión. Esa decisión no pasa por quererlo todo, porque va a terminar teniendo nada en sus manos. No le va a quedar absolutamente nada cuando se despierte esta nación y encuentre que sus fábricas no tienen cómo trabajar. Y encuentre además que como no tienen cómo colocar su inventario en las calles, porque no hay consumo, van a preferir quedarse quietas y van a terminar esos confeccionistas de los que estábamos hablando ahora, Jaime, haciendo confección en maquila con terceros y terminaremos en este ciclo que es más angustiante, es una dependencia absoluta de las exportaciones de otros países hacia Colombia para comprar la camisa que tenemos puesta.